En los terrenos cubiertos de bosque pluvial alto, en la península de Osa, en Costa Rica, podemos encontrar una criatura magnífica, de actitud feroz y porte solemne. Posada en lo más alto del árbol, la majestuosa arpía arpilla, o más comúnmente conocida como águila arpía, otea el horizonte en busca de alimento. Aquí la vemos emprendiendo el vuelo. Lo hace con unos pocos aletazos fuertes, y en raras ocasiones se dedica a planear. En el nido, los pichones de la arpía esperan con sus picos abiertos el alimento que les traerá su progenitora. Nuestra águila, como buena arpía, elige siempre presas indefensas, a las que un feroz y mortal movimiento da caza. Esto le sucede a los animales. Saludos comunidad pajarera, bienvenidos a un tercer episodio de Celedonia Podcast, en el cual estaremos conversando acerca de esta maravillosa especie de la que el video anterior nos ha venido a presentar. Mi nombre es Ana Beatriz Hernández, soy bióloga y educadora ambiental y en esta ocasión tengo el placer de presentarles este episodio y compartir con nuestros invitados. Inicialmente quiero presentarles a mi compañero David Araya, quien es una de las personas que estará desarrollando este tema con nosotros y nosotras. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Sergio. Yo también soy biólogo. Soy un apasionado de las aves rapaces hace más de 10 años. En este momento colaboro con la Asociación Ornitológica de Costa Rica y con el proyecto de Kekuldi Hawk Watch, aparte de mis proyectos personales también siempre relacionados con aves rapaces. Y también tenemos acá a Sergio Villegas. Adelante, Sergio. Muy buenas a todos. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Sergio Villegas. Soy biólogo tropical, me he estado especializando en conservación de vida silvestre, ecología tropical y ornitología. También trabajo con Kekuldi Hawk Watch, soy el coordinador de investigación y de educación ambiental y hemos estado trabajando también con arpía. Okay, muchas gracias David y Sergio por esta presentación. Y bueno, una de las preguntas con las que nos gustaría iniciar es que nos cuenten por qué hablar del águila arpía. Sabemos que hay muchos mitos, leyendas, y sobre todo muchos vacíos de información, pero quisiéramos escuchar ustedes por qué consideran que hablar de esta especie es algo que nos reúne en esta ocasión. Sergio. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, particularmente hay varios puntos importantes a tomar en cuenta del por qué debemos o deberíamos hablar de águila arpía. Lo primero es que el águila arpía, según la lista roja de la UICN, es una especie vulnerable, ¿verdad? Pero esto va a variar regionalmente. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, de acuerdo con el listado de especies en peligro de extinción de el SINAC, es una especie en peligro de extinción. Entonces, las especies vulnerables o en peligro de extinción son especies que deben ser prioritarias, ¿verdad? En acciones de conservación y educación ambiental. Entonces, ya eso nos hace un llamado de atención de por qué debemos prestarle atención al águila arpía, ¿verdad? También por los múltiples servicios ecosistémicos que nos da esta especie, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, hacer una especie tope de la cadena alimenticia, ella se alimenta de muchas otras especies, monos, perezosos, otras aves, otros mamíferos, y lo que hace es que regula las poblaciones de estas especies, ¿verdad? Además, por ser una especie que requiere amplias zonas boscosas para sobrevivir, actúa como una especie paraguas. O sea, si yo protejo el águila arpía aquí en alguna zona de Costa Rica, entonces también automáticamente estoy protegiendo a estas otras especies. Vale la pena mencionar también que es una especie emblemática, porque bueno, según algunos autores, es el rapaz más poderoso del mundo, el accipitrio más grande del mundo, ¿verdad? Y es sumamente llamativo. Aparte de eso, más adelante lo vamos a hablar, hay muchos mitos y confusiones acerca de esta especie, entonces es necesario aclarar esos mitos, ¿verdad? Y finalmente, hay un desconocimiento general sobre su estado de conservación, sobre su ecología, etiología y dinámica poblacional. Entonces ahí tenemos muchas razones por las que deberíamos hablar de águila arpía. Claro, y en esa misma línea que nos comenta Sergio, tenemos que tocar este tema particular de los mitos. Me parece, ustedes me corregirán si me equivoco, que en cuanto a lo que respecta a aves como la arpía y otras especies también, accipítridos y también falconiformes y demás, suelen haber muchos mitos, suelen haber muchas leyendas, suele haber mucho misticismo no tan conveniente en muchas ocasiones para la conservación de la especie. ¿A qué me refiero? Y ustedes me dirán, yo he escuchado, no sé si ustedes habrán escuchado también, gente que la relaciona con brujas o gente que la relaciona
con que pueden atacar niños, o gente que puede tenerles algún temor mayor o menormente infundado por distintas características, por ejemplo, de su impresionante tamaño, de sus dimensiones, de las garras. Como sabemos, muchas veces las personas suelen buscar explicación para algo que ven y no entienden. Entonces, en cuanto a esto que hablamos, de estos mitos, de estas leyendas, de esta parte, digamos, de la mala fama que se le ha hecho no solamente a esta especie, sino a otras similares, ¿qué han escuchado ustedes? ¿Cuáles son algunas de las historias que pueden poner algunas personas en contra de esta especie, tal vez desconociendo este valor tan importante de los servicios ecosistémicos? Y bueno, esto que como otras especies en otros grupos zoológicos, como vemos la especie de bandera o la especie sombrilla del jaguar o los tiburones que pasan por una cuestión similar, una mala fama, desconociendo toda esa función de protección más íntegra del ecosistema. ¿Qué has escuchado vos, Sergio, sobre esas historias por las que a la gente le suele tener temor o cierto rechazo hacia una especie tan maravillosa como el águila arpía? Lamentablemente eso es parte, creo yo, de la mala educación ambiental que hay generalizada aquí en Costa Rica, ¿verdad? La gente cree situaciones que no son y hay una desinformación de lo que verdaderamente representa una especie, ¿verdad? Ya sea el jaguar o el águila arpía, ¿verdad? Entonces simplemente, y lo que más me preocupa a mí es que es esa desinformación la que muchas veces hace que las personas justifiquen el por qué yo debo matar a un animal, digamos, ¿verdad? ¿Por qué yo debo matar a un águila arpía? Bueno, porque es que dicen que se come los perros, o porque dicen que se lleva a los niños, o porque es una bruja. Entonces simplemente por eso, entonces yo justifico el por qué yo debería eliminar al águila arpía, ¿verdad? Entonces, creo que ese es desde mi punto de vista, lo más preocupante, ¿verdad? O lo que más preocupaba, por lo menos. Yo me voy un poquito más atrás y no veo mucho lo negativo, claramente, porque es lo que más afecta a las poblaciones. La persecución directa es si no me equivoco, la segunda razón de la disminución de poblaciones en águila arpía en el mundo, pues en su distribución, digo. Pero veamos la parte bonita también, ¿de dónde viene su nombre? Su nombre viene de la mitología, ¿verdad? Y cuántos de nosotros nos vemos atraídos de una forma no negativa, sino también muy positiva cuando hablamos de esta especie. O sea, es impresionante hablar y decir que las garras del águila arpía son del tamaño de una garra de un oso. Eso es increíble, ¿verdad? Entonces, eso que estamos hablando se puede revertir con la educación ambiental que menciona Sergio y que también vamos a mencionar ahora más adelante. Ciertamente, ciertamente esa parte que podemos ver del temor que algunas personas le tienen, también está esa imponencia, esa belleza que la caracteriza y que bueno, también puede ser un gancho para involucrar a más personas en procesos de conservación de una especie no solamente tan simbólica, sino tan relevante en el ecosistema. Y hablando sobre esto, precisamente sobre cómo podemos darle vuelta a esa imagen que muchas veces este tipo de especies ha ido adquiriendo por el boca a boca, por esa información que se transmite de persona a persona, es que podemos hablar, por ejemplo, de qué se sabe de cómo están estas poblaciones, porque bueno, mitos y leyendas abundan, temores y esa atracción por la especie también son abundantes dependiendo de dónde vengan, pero es importante saber realmente qué se conoce. Y para esto, David, ¿qué nos puedes contar de cómo están esas poblaciones de águila arpía? Pues hablemos de Costa Rica y hablemos también de Centroamérica y del sur, que no se nos puede quedar de lado. Claro, es un tema muy interesante y como lo decía Sergio, las categorías de protección no son iguales en todas las zonas. No es lo mismo hablar de águila arpía en El Salvador, donde ya oficialmente se sabe que es una especie extirpada, pero estuvo en su momento, ¿verdad? Entonces, si nos vamos más bien desde arriba, en México se sabe muy poco sobre el águila arpía. Lo mismo en Belice, o sea, es generalizado prácticamente del Darién hacia arriba en América, por decirlo hacia arriba, hacia el norte en América, los registros son muy escasos, inclusive en Panamá. Y lo mismo en Belice, ¿verdad? No hay prácticamente registros de nidos, hay muy poca investigación, hay poca gente que se dedique a esta especie, ¿verdad? Lo mismo en Guatemala,
a pesar de los registros. Hace poco en Celedonia, en el 2020, en octubre del 2020, salió un artículo sobre la distribución del águila arpía en Honduras, que son esfuerzos que se empiezan entonces a ver. Si hacemos una balanza en temas de investigación y de lo que se sabe sobre poblaciones del águila arpía, se va pero completo y totalmente, ¿verdad?, del canal hacia los países del sur. Entonces, allá hay montones de investigación y todo lo que se sabe de allá. Les voy a poner un ejemplo. Hace poquito no, hace ya unos años, hubo un reporte de un canto, ¿verdad? Ahí en Indio Maíz, donde se le consultó a varios expertos sobre si era o no un águila arpía. Se comparó con sonogramas y demás, se determinó que no, pero realmente no se sabe mucho, no, prácticamente no hay grabaciones en estas zonas, ¿verdad? Vean ustedes la carencia que hay de información en esta área. Entonces, ¿qué se sabe de la población? Estamos trabajando en eso, por lo menos en Costa Rica. Ok. Hablando sobre este tema de cómo están las cosas acá en el país, ha habido todo un debate y un poco lo conversábamos antes de la grabación, David y yo, acerca de si se puede hablar o no de un declive de águila arpía en Costa Rica. Hay información de recuperación boscosa en el país que podría eventualmente relacionarse con una mejor condición de hábitat para el águila arpía, pero realmente no hay certeza para poder hablar de esto si no tenemos un esfuerzo de muestreo igual de robusto al comienzo con lo que tenemos ahora. Me comentaba David también fuera de grabación que la mayoría de las observaciones o de los registros para águila arpía están en realidad espaciadas en el tiempo y hay un mejor esfuerzo de muestreo después del año 2000. Entonces me llama la atención que algunas personas podrán hablar de declive, otras pensarán que tal vez no es el término más correcto. En mi caso todavía me estoy debatiendo si podemos hablar de declive, si más bien necesitamos hablar de mayor esfuerzo de muestreo para identificar qué está pasando, o también realmente qué sucede con la población y con Costa Rica como un sitio eventualmente para hacer un espacio para residencia de águila arpía o más como un espacio para el paso de esta especie. David, no sé si querrás comentar un poco acerca de lo que hablábamos de los registros precolombinos de águila arpía para el país, como para tener esa noción de que se ha registrado anteriormente, pero sí tenemos un vacío de información para poder determinar si hablar de un declive o hablar más bien de que no ha habido una suficiente investigación para determinar las poblaciones de esta especie para el país. Definitivamente ahí es donde está el detalle, ¿verdad? La falta de registros y porque lo que hablábamos antes, que el águila arpía es una de las especies más representadas en oro precolombino en Costa Rica. Y eso dice mucho, o sea, eso quiere decir que el águila arpía probablemente no era rara en estas zonas, en su rango de distribución. Pero después tampoco es un ave común, ¿verdad? Tampoco es algo facilísimo de observar y que vamos a ver arpías así. Costa Rica esté full de bosque en todo lado, ¿verdad? Entonces es una investigación que está ahí para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Es una muy buena tesis, por decirlo así, esa comparación o ese estudio de esa especie que está tallada en las figuras precolombinas, comparándola con la distribución del águila arpía en el país histórica, principalmente, ¿verdad? Y otro tema también es que ustedes habrán visto los casos de reportes en sitios de bosque no tan densos, pues no en Costa Rica, pero sí en Panamá. Y también habíamos hablado de en algunos sitios de Brasil, en bordes de bosque, pero también que nos retan esa idea que podemos tener de que la única forma de ver una arpía es en un bosque sumamente denso, sumamente maduro, cuando ha habido algunos registros que nos hacen cuestionarnos qué tan cierto es esto o no. Y para eso creo que no podemos dejar de lado hablar del ecosistema y los recursos que una especie como esta necesita para poder desarrollarse. Entonces, bueno, ¿cuáles son las razones para que acá pudiéramos tener o no poblaciones confirmadas o poblaciones robustas de esta águila? Tenemos que hablar de una fórmula de recursos, territorio y condiciones necesarias para la especie. Sergio, ¿vos qué opinas? ¿Qué opinas de este tema, de las condiciones, los recursos, así también como el territorio que tenemos en Costa Rica para poder sostener poblaciones de águila arpía? Esta visión que a veces se nos escapa cuando hablamos de una especie, no podemos hablar de una especie si no hablamos de territorio.
¿Qué pensás vos? Ok, bueno, primero a mí me gusta poner la situación en contexto, ¿verdad? Cabe recalcar que con base a lo que ustedes estaban hablando antes, ¿verdad? Hace un momento, vale la pena recalcar que el águila arpía, usted busca cualquier fuente de información de águila arpía en Costa Rica y siempre ha sido considerada una especie rara o muy rara, siempre, ¿verdad? En todos los recursos que usted busca siempre ha sido considerada así, por lo menos a donde hay información, ¿verdad? Normalmente el águila arpía históricamente se distribuía en todas las llanuras de la zona norte, el Caribe, el Pacífico Sur, incluso hay reportes en el Valle Central y eso me parece sumamente interesante, ¿verdad? Si usted se pone a hacer un recuento histórico entre los años 1940 y más o menos 1990, más o menos 50 años, hay una tasa de deforestación altísima en Costa Rica. Bueno, ¿qué tanto impacto pudo haber tenido esa tasa de deforestación tan alta sobre las poblaciones de arpía? ¿Verdad? Suponiendo que teníamos poblaciones aquí en nuestro país, ¿verdad? Y a eso, si usted ve los datos históricos, entonces, muy curiosamente, todos los datos entre 1900 y el año 2000, ¿verdad? Muchos de esos datos reflejan actividades de cacería contra águila arpía, ¿verdad? En la descripción se ve así, se encontró un individuo asesinado, un individuo al que le dispararon, un individuo y así sucesivamente. Entonces creo que todo eso es para ponerlo en contexto del por qué lo que vivimos ahora con el águila arpía, ¿verdad? Que básicamente lo que hay son reportes a partir del año 2000 hasta el 2022 actualmente, ¿verdad? Lo que hay son reportes. ¿Cuál sería la fórmula, verdad? Bueno, la fórmula, primero que todo, si hablamos de territorio, bueno, el águila arpía depende de zonas boscosas muy extensas, probablemente entre los 0 y los 1000 o 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Estas zonas boscosas o amplias zonas de bosque deben ser saludables y deben tener una buena conectividad, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la Reserva Biológica Indio Maíz, ¿cómo se llama? Barra del Colorado y Tortuguero, por ejemplo, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que debe ser una zona boscosa saludable, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de los recursos, ¿verdad? Debe ser, digamos, yo debería hacer una evaluación de las poblaciones que son el principal alimento de águila arpía, cómo están las poblaciones de monos, de perezosos y de otras especies, ¿verdad? También deben haber buenos sitios para la anidación de águila arpía. ¿Qué significa esto? Bueno, que hayan árboles emergentes, por ejemplo, ceiba, por ejemplo, tabebuya, por ejemplo, enterlobium, pero bueno, un estudio que hicieron David Araya y Mauricio de la O, ellos hacen una descripción muy particular de cómo deberían ser esos árboles, particularmente para que el águila arpía pudiera anidar ahí. Ahora, nada ganamos con eso si no tenemos las condiciones idóneas. ¿Qué significa eso? Un programa de monitoreo, eso es muy importante, un programa de conservación y vuelvo a repetir, lo más importante para mí es la educación ambiental, ¿verdad? Explicarle a la gente por qué es importante el águila arpía y por qué debemos conservarla. Esto que vos mencionás es importantísimo, que podemos hablar no solamente de la especie como tal y el territorio, sino además las condiciones humanas, digámoslo de alguna manera, para poder pensar en sostener poblaciones de esta especie. A ese tema vamos a volver en el segundo bloque, vamos a dejarlo por ahí para que pongan atención, queden pendientes de cómo vamos a volver a explorar este tema porque es importantísimo. Muchas gracias, Sergio, por traerlo a colación. Y bueno, hemos visto en episodios anteriores también, y es algo que se ha venido conversando en distintos espacios de la comunidad de observadores de aves de Costa Rica, que esta es una comunidad que está creciendo. Los observadores, las observadoras de aves cada vez venimos siendo más, viene siendo un interés creciente. Y bueno, ante un estancamiento de los reportes de esta especie en el país, claramente quien vaya a reportar un águila arpía en este momento sería un boom. ¿Podríamos hablar? Esa sería una pregunta para David, ante este estancamiento en los reportes, de que esta especie esté fuera de Costa Rica, esté extirpada de Costa Rica como tal. ¿Qué pensás vos, David? Sí, eso, fíjese que es un tema bastante delicado de tratar. El hecho de que haya más pajareros en el país, claro que incrementa las posibilidades de reportes. Quién sabe cuántas veces se ha visto águilas arpías que no han sido reportadas porque no hay pajareros en ese momento haciendo listas o pajareando o tomando fotos o lo que sea. Aparte de eso, pues hay un montón de registros, ¿verdad? También, si nos ponemos a tomar los registros no oficiales de gente que dice vi arpía, sí podríamos decir que son cientos, ¿verdad? Porque eso sucede mucho.
pero yo me atrevo a decir que si en 2017 hubo un registro de arpía y antes de eso la mayoría de registros fueron muchos en OSA, me atrevo a decir que podrían andar por ahí. Son especies sigilosas que no planean, que son difíciles de avistar. Y aparte, la densidad poblacional, si hubiera de algún tipo en Costa Rica, va a ser muy baja. Okay, perfecto, gracias David. Bueno, esto es un llamado, ¿verdad? Para seguir entonces con las miradas bien atentas ante la posibilidad de poder avistar esa especie y no perder la esperanza. Yo creo que para cualquiera de las personas quienes disfrutamos de la observación de aves, tener la espinita de que aún es posible poder contar con una especie como esta, observarla, conocer más de su ecología, de su comportamiento, es una posibilidad aún latente. Entonces no perder este chance, esta oportunidad que puede estar por ahí, tal vez nada más afinar más los sentidos, explorar más otros sitios, pero tenerlo presente. Ahora, como es tradición en los podcasts de Celedonia, vamos a apreciar un segmento artístico por parte de uno de nuestros colaboradores. Entonces, queremos hacer una pausa para pasar a disfrutar esta forma en la que podemos conectar arte, naturaleza y lo que tantísimo nos gusta, las aves. Quisiera darle un gran agradecimiento a la gente de la Asociación Ornitológica de Costa Rica por invitarme a este podcast y este proyecto tan interesante. Quisiera contarles que la fotografía sin duda no solamente ha sido un pasatiempo en mi vida, sino que ha sido una pasión enorme. Mi nombre es Álvaro Cubero, soy fotógrafo de vida silvestre y conservación y además de eso guía naturalista. Tengo 31 años, nací en la provincia costera de Punta Arenas, en un pequeño pueblo llamado Esparza, y desde hace ya aproximadamente unos 11 años que hago fotografía de aves, de animales en general. Para mí es un gran honor estar por acá, contarles un poquito acerca del trabajo que estamos realizando y además de eso hablarles de un poquito de las historias también detrás de la fotografía. Desde hace ya bastante, como unos 5 años más o menos, que me dedico de lleno a la fotografía como tal, como mi actividad económica principal, y me he tomado mucho del turismo para poder lograrlo. Dentro de las partes más interesantes que he logrado en la fotografía de vida silvestre ha sido el conocer muchísimos otros países, además de explorar muchísimo Costa Rica. Sí, cuando estamos hablando de aves, tenemos que conversar acerca de los momentos más importantes. Debería, por supuesto, hablar de un ave en particular que me encanta. Quisiera contarles acerca del gallito de las rocas de Guyana, un pájaro espectacular, hermosísimo. Solamente fotografiarlo se convirtió casi que una obsesión para mí por muchos años. Desde que el día que vi la primera fotografía de él, de algún colega fotógrafo, quise hacer una fotografía sobre esta especie. Creo que la organización, el visitar esos lugares interesantes, alejados de mi país, fueron lo que hicieron de este momento muy especial. Tuvimos que ir por varias horas en el bosque amazónico intentando buscar algunos leks. Por supuesto hay leks un poco más accesibles, otros menos accesibles, pero fotográficamente hablando el lek que estábamos buscando era bastante oculto y pues logramos conseguirlo, logramos intentar hacer las fotografías y fue un momento muy especial. Esta ave, como buena cotinga que es de la familia Cotingidae, pues tiene un lek de danza donde varios machos se reúnen a intentar buscar una hembra. Entonces fotografiar todo ese comportamiento, verse inmerso entre ellos, el escuchar esos cantos tan interesantes que tiene, fue un momento muy especial. Y sin duda hay un proyecto que para mí significa muchísimo, que es el proyecto de El Quetzal.
El quetzal es un ave espectacular que tenemos la dicha de tener acá en Costa Rica. Diría yo que uno de los países más fáciles para observar el quetzal y que sin duda ha traído muchísimas satisfacciones a mi vida profesional. El quetzal casi lo considero como un tótem, una ave insignia de todo mi trabajo fotográfico y lo hemos estado siguiendo a lo largo de muchísimos años en todas sus etapas. Hemos tenido fotografías de quetzales anidando, fotografía de quetzales alimentándose, haciendo bailes de reproducción bastante interesantes, pero hay un momento en específico que para mí tiene muchísimo valor, que es la vez que pude lograr captar un quetzal hembra y macho juntos en el mismo árbol, en el mismo plano focal, si se podría decir. El por qué la fotografía es importante, desde mi perspectiva, es porque la fotografía puede servir para algo más que solamente una pasión o un pasatiempo. Está muy bien las personas que hacen como un pasatiempo, observar, fotografiar y listo, pero yo todavía creo muy firmemente que la fotografía puede funcionar para que las personas conozcan cosas que no han tenido la oportunidad de ver. Cuando nosotros hacemos conservación, intentamos que las personas conozcan cosas que no sabían que existían. Y la fotografía, los videos, los artes audiovisuales en general, los artes plásticos en general, ayudan muchísimo a esa labor. Es por eso que para mí este espacio es importante para darle un llamado a todas esas personas que hacen fotografía, que hacen video, que graban los sonidos de las aves, que pintan aves. Todas estas personas son vitales, importantes para la conservación. Ayudan a que las personas que no pueden conocer estas maravillas de la naturaleza las conozcan y entiendan por qué es importante conservar. Así que definitivamente tenemos muchísimo trabajo por delante que hacer todavía, pero vamos por muy buen camino y me parece un buen momento para darle coraje y ayudar a todas estas personas, incentivar a estas personas que sigan mostrando la naturaleza y las aves como son. Realizaremos una pausa en nuestra conversación de hoy para revisar las noticias del Celedonia Podcast. Mañana, 24 de febrero, desde el Facebook Live del Grupo Asociación Ornitológica de Costa Rica, se impartirá la charla Nuestro café, nuestras aves. Aves como indicadoras de sostenibilidad ambiental en fincas de café. Conectate a las 6:30 para no perdértela. Continúa el conteo de aves acuáticas del Museo Nacional hasta este 28 de febrero. Reporta especies, cantidad de aves, hora, fecha y coordenadas geográficas al correo electrónico galvarado@museodecostarrica.go.cr. Más información al teléfono 2211 5773. Por si te perdiste las actualizaciones de la lista roja de la UICN para el 2021, la especie de la que hablábamos hoy en nuestro podcast ha sido movida de la categoría casi amenazada a vulnerable. Urgen acciones de conservación de su hábitat y evitar amenazas como la cacería. Atención, se encuentra abierto el periodo de recepción de propuestas para el Fondo Alexander F. Scotch para la investigación ornitológica. Más información al correo electrónico rosenamena@yahoo.com. ¿Ya sos parte de la Asociación Ornitológica de Costa Rica? Unite mediante las diferentes membresías disponibles, tanto a nivel personal como empresarial. Los fondos de las membresías son destinados a los diferentes productos de conservación, investigación y educación ambiental de la organización. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Visita nuestra página web www.avedecostarrica.org para conocer nuestras futuras guías educativas, proyectos, becas para investigación e información valiosa sobre las aves de Costa Rica. Fortalezcamos nuestra comunidad pajarera. Y listo, queridos y queridas escuchas, continuamos hablando sobre el águila arpía.
Muchísimas gracias a quienes hicieron posible este segmento. Definitivamente podemos ver cómo el arte, aparte de ser una herramienta que nos permite identificar las bellezas que tenemos en este país, permite realizar transformación. Y a través de estas herramientas podemos involucrar a más personas en el mundo de las aves y en apreciar especies como la que estamos hablando el día de hoy, la maravillosa águila arpía. Volviendo un poco a lo que comentábamos en el primer bloque, David, quisiera explorar con vos un poco más acerca de en cuáles regiones de estas que tenemos en Costa Rica, en cuáles regiones hay mayor probabilidad de que pudieran darse avistamientos de águila arpía. Y como comentábamos también en el primer bloque, tenemos que tener en cuenta comportamientos, tenemos que tener en cuenta registros en zonas alteradas, como mencionábamos también, de registros que se han dado en otros sitios, incluso no necesariamente en bosque maduro, sino en zonas de borde, y también los peligros a los que esta especie se expone. Claro que sí. ¿Por qué usted menciona el asunto de las áreas explotadas o alteradas? Pues claramente, últimamente ha habido muchos registros en el sur en que se ve águila arpía cerca de poblados, en zonas en bordes de bosque y así. Entonces siempre es bueno, como dicen por ahí, pelar el ojo. Sin embargo, sí, claro que hay lugares como el lugar donde se obtuvo el último registro por allá en Upala, en las zonas cercanas al norte, cercanas a Nicaragua, donde hay bosque, en Tortuguero, donde claramente también ha habido registros, y Osa, a pesar de que la península de Osa está prácticamente aislada, también es bueno siempre volar ojo por ahí, porque un águila puede llegar a vivir 40, 50 años, ¿verdad? ¿Por qué no? Si se vio hace cierta cantidad de años, pueda que por ahí anden sus juveniles, pueda que por ahí ande uno que otro individuo. Aparte, pues también con zonas que están cercanas a, por ejemplo, la cordillera de Talamanca, ¿no? Que nos pega por allá con Panamá. Son zonas con bosques riquísimos. Entonces, Okay. por ahí pueda que anden los principales registros. Pues claro, y hay parques como Bravo Carrillo y otros que desgraciadamente pues están un poco más aislados, Tapantí y demás, pero ¿por qué no? Siempre, siempre hay que tener por ahí esa malicia de estar buscando águilas. Sí. Tal vez lo que hemos visto y lo que hemos aprendido de estos reportes extraños en zonas alteradas es que podemos tener una expectativa, pero no es precisamente quedarnos cerrados a que esa es la única posibilidad. Y en ese tema, si estamos hablando de estos sitios que mencionas, por ejemplo, Caribe, que mencionas, por ejemplo, la zona norte, se sabe de estos avistamientos Tortuguero, Indio Maíz, ¿verdad? Estos sitios que han sido puntos interesantes para la observación de águila arpía. ¿Será que hay individuos en estas regiones, tanto de Tortuguero, Indio Maíz y tal vez otras, si ustedes se les ocurren en este momento, que individuos de estos sitios hagan movimientos periódicos o con alguna frecuencia de ingreso al territorio nacional? ¿Qué pensás vos, Sergio? ¿Será que hay individuos de Indio Maíz y Tortuguero que pueden estar eventualmente ingresando al territorio nacional? Yo considero que sí. De hecho, un día estábamos hablando con David y posiblemente, digamos, algunos de los individuos que se han reportado en Tortuguero en los últimos años, muy posiblemente pueden ser individuos que se han desplazado, ya sea de Tortuguero hacia Indio Maíz o de Indio Maíz hacia Tortuguero, ¿verdad? Solamente como para reforzar un poco la información, cuando hablamos del Parque Nacional Tortuguero, estamos hablando de 46.000 hectáreas de bosque, ¿verdad? El suficiente espacio para que pueda existir una población de águilas arpías, ¿verdad? Los juveniles y todo, ¿verdad? Y si hablamos todavía de la Reserva Biológica Indio Maíz, estamos hablando de una de las dos áreas silvestres protegidas más grandes de Nicaragua, más de 500.000 hectáreas de bosque, ¿verdad? Entonces decimos aquí que tenemos dos sitios ideales, ¿verdad? Donde el águila arpía podría estar viviendo y podría estar, digamos, haciendo movimientos, ya sea de Nicaragua hacia Costa Rica o de Costa Rica hacia Nicaragua. No sé si David tiene algún aporte. Sí, claro, definitivamente son aves y vuelan. Y claro, los juveniles tienen que ir a buscar un territorio donde separarse pues de sus padres y afianzarse ahí. Si no más me equivoco, en uno de los últimos reportes de arpía en el Caribe, en Tortuguero, se vio con material de nido. ¿Por qué no? ¿Verdad? Por supuesto que podría suceder. Y lo esperamos. Y en 2017 fue a la vuelta de la esquina hace poquito, relativamente poquito, ¿verdad?
Bueno, y estamos hablando de Caribe y zona norte. ¿Qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con OSA? ¿Qué se sabe de registros en OSA? Eventualmente, no sé si también del Pila. Sergio, ¿qué nos puedes contar de eso? Me parece que sabemos más de esa zona sur, más hacia OSA, pero contanos vos al respecto de qué se conoce. Ok, bueno, para hacer una introducción rápida, les comento, David y yo estamos llevando a cabo un estudio sobre todos los registros de águila arpía en Costa Rica y Nicaragua, tanto históricos como actuales, ¿verdad? Entonces esto nos da una cantidad de información muy rica, ¿verdad? Información que en muchos casos es desconocida para la ciencia. Ahorita vamos a hablar más en detalle de esa investigación, pero básicamente de la información que hemos sacado, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, ¿verdad? La mayoría de reportes de águila arpía aquí en Costa Rica fueron hechos en la península de Osa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una zona donde en los últimos 20 años pues han habido muchísimos reportes de águila arpía, ¿verdad? La península de Osa cuenta con aproximadamente, es aproximadamente 145.000 hectáreas de zona boscosa y la mayoría de zona boscosa de ahí es ideal, ¿verdad? Para que una población de arpía pudiera existir, ¿verdad? Entonces, sí hay registros en la península de Osa, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en los últimos 12 años no hay registros, pero sí en los últimos 20 años, ¿verdad? Respecto al Pila, y lo comentábamos ahora, no hay registros confirmados de águila arpía en Costa Rica, pero si usted revisa, por ejemplo, algunas fuentes de información sobre águila arpía aquí en Costa Rica, ellos indican, los expertos indican que el Pila podría ser una de las zonas donde podrían haber individuos o poblaciones de águila arpía aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque como lo comentábamos anteriormente, bueno, es un parque binacional, entonces digamos que es una cantidad de hectáreas de bosque impresionantemente grande donde el águila arpía podría moverse, donde podríamos tener poblaciones juveniles y como decía David, pues tenemos juveniles que ocupan desplazarse para buscar fuentes de alimentación y otras cosas, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, aunque no se hayan reportado individuos de águila arpía aquí en Costa Rica, podría ser más bien por una falta de esfuerzo de muestreo, por lo difícil del acceso de esta zona, ¿verdad? Aunque eso podría representar una ventaja también, o individuos estarían mayormente protegidos, por decirlo de alguna forma. Me quiero agarrar de eso que vos acabas de decir. Generalmente se sabe de que se observan en sitios de difícil acceso. Pongamos eso por ahí en mente. ¿Qué pasaría si eventualmente en determinado momento con esta comunidad de observadores y observadoras de aves creciente se diera el caso de un avistamiento de águila arpía en un sitio relativamente de sencillo acceso? ¿Cuál sería el protocolo en términos de conservación, en términos de ética también, que ustedes recomendarían para esa observación de esta especie? Porque claramente si el día de mañana nos dicen águila arpía en un sitio sencillo de llegar, va a ser un boom. Entonces es importante hacer un hincapié en eso. No sé si empezamos con David. Mañana, un águila arpía accesible, súper accesible. ¿Cuáles serían recomendaciones importantes en un protocolo para observación de esta especie? Algunos de los reportes que se han hecho resulta que son seguidos y se cree por ende que, bueno, el águila arpía no es un ave que se mueva demasiado a nivel horizontal, ¿verdad? Al menos después del primer registro, se queda por ahí y después se mueve, ¿no? Por eso hay algunos registros que están muy pegados o muy seguidos, como el del 2009, creo que fue en diciembre, y después hubo uno en 2010, ¿ok? Eso quiere o se cree que es el mismo individuo. Entonces, el ver un águila arpía en su hábitat natural no debería tener ningún problema. Probablemente sea un boom y todo el mundo vaya a verla, o a buscarla por lo menos, porque no es que están ahí pegadas con goma loca. Importante si fuera un nido tenemos que tomar el ejemplo principalmente de Panamá, donde allá hacen muchísimo turismo, ecoturismo y turismo responsable con nidos. Ahí sí sería un asunto en el que se debería tomar armas, ¿verdad? En el buen sentido, pues, o sea, medidas para respetar eso. ¿Por qué? Ya sabemos que también nosotros los ticos por una foto hacemos muchas cosas, por un avistamiento también, y no siempre son las más éticas. Entonces sí creo que la Asociación Ornitológica debería tomar cartas en el asunto, ojalá con gente local para proteger un eventual nido, ¿verdad? Ahí sí creo que sería importante. Para un individuo
me parece que sería una muy bonita fiesta y sería un muy bonito reporte. Y vamos a verlo, ¿verdad? Eso es el consejo que yo les daría. Vamos a verlo, porque esa fiebre es ahí donde la gente empieza a decir, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este burumbum? Porque hay una super especie, no es cualquiera, es una super especie a nivel mundial que tenemos acá, que tendríamos Muchas gracias. eventualmente. Muchas gracias, David. Eso que decías es muy interesante y lo hablamos un poco también en el primer episodio, ¿verdad? Del involucramiento de los guías locales, de las personas del sitio, en no solamente facilitar la observación, sino también la conservación de estas especies. Sergio, ¿vos quisieras agregar algo acerca de este protocolo que deberíamos seguir en caso de que un águila arpía sea muy accesible para avistarla el día de mañana, por ejemplo? Claro, por supuesto, digamos, a veces, ahora que usted menciona los guías locales, a veces estas personas son las mejores en el campo, digamos, para encontrar cierto tipo de especies para avistamiento de cierto tipo de aves, no sé, ¿verdad? En el caso de, si fuera arpía, ¿verdad? Pues imagínese, ¿verdad? El boom que sería. Pero hay un aspecto, y lo vuelvo a recalcar y lo vuelvo a traer porque me parece que es importante, la educación ambiental, ¿verdad? ¿Cómo se prepara un grupo de personas o un guía para ir a observar un águila arpía, por ejemplo? O en su defecto, digamos, un nido de águila arpía, ¿verdad? Que es todavía mucho más sensible. Entonces, ¿cómo se prepararía la gente aquí en Costa Rica para ir a hacer ese avistamiento? Porque usted lo puede ver muchas veces en otros parques nacionales, que tal vez muchas veces no existe esa educación ambiental y entonces la forma en la que usted aborda la observación de un animal o de un nido, de una especie, lo que genera es estrés para la especie y a costilla de una foto, ¿verdad? Entonces hablamos de que sería muy bonito, muy interesante, sería un boom, sí, pero debe hacerse correctamente, ¿verdad? Y algo que me parece importante, agregando a lo que ustedes dos ya agregaron, es de la comunidad científica, ¿verdad? Muy importante. O sea, comunicarle a los expertos en la materia para que ojalá estas personas puedan ir y entonces hacer más allá de un reporte, ¿verdad? Ojalá un monitoreo o una observación más a profundidad y a partir de ahí empezar a generar información. Excelente. Claramente queremos que sea una especie que si se da a ver un avistamiento en el tiempo reciente, no lo sabemos, pues que se mantenga en el territorio, seguirla viendo, seguirla disfrutando y seguirla conservando. En esta materia de conservación hay una pregunta que probablemente muchas personas se hacen y es, ¿será factible un programa de reinserción de águila arpía en Costa Rica? ¿Podría funcionar? ¿Qué decís vos, David? Definitivamente esa pregunta no tiene respuesta a hoy. Estamos ahorita, Sergio y yo, trabajando, bueno, y anteriormente con Jorge Mauricio de la O también, que es una persona que conoce sobre arpía, principalmente en Panamá, estamos tratando de empezar una investigación más seriamente con respecto a la águila arpía. Ya salió un artículo, estamos ahorita trabajando muy fuertemente en otro y vienen otro par más. Porque antes de dar respuesta a este tipo de preguntas hay que total y completamente medir el terreno. Okay, muchísimas gracias, David. Y bueno, hablando de este tema de la reinserción, perdón, hablando del tema de la observación y hablando del tema de la conservación de la especie, tenemos que volver al tema de la educación ambiental, que es algo que Sergio, David y yo hemos venido mencionando, un poco puntuando en el podcast, porque es importante el tema de la educación ambiental con una especie como la arpía, no solamente para entender el grado de vulnerabilidad en el que eventualmente podría estar, sino su función ecosistémica como especie sombrilla, como ya nos mencionó Sergio, y también todos los servicios y todo su funcionamiento en el ecosistema, su nicho, las cosas por las que suma tantísimo a los espacios en donde está y también la manera en la que podemos acercar a las personas, cómo hacemos que no solamente tengan el conocimiento, porque bueno, una cosa es saber, pero otra cosa también es lograr que se entienda a profundidad, porque es una especie relevante y sobre todo promover este vínculo con esta especie. Imagínense ustedes como el caso de Panamá, ese orgullo que se debe sentir en Panamá por contar con una especie como esta y cómo se traduce no solamente en beneficios ecosistémicos, sino también en beneficios de turismo y económicos. Entonces, la educación ambiental como una herramienta para que todas las distintas dimensiones por las que esta especie es valiosa se puedan tomar en cuenta y puedan pues perpetuarse en el tiempo para que la especie pues pueda seguir
rondando por acá y podamos seguir disfrutando de esa belleza. Definitivamente acercar a la gente, y para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, no solamente necesitamos herramientas de divulgación y de información, como el caso del podcast, por ejemplo, por decir uno de varios que podemos utilizar, sino también la información científica, y en eso hacer el llamado a todas las personas que se vinculan a la observación de aves. Entre más reportes, entre más observaciones, entre más comprendamos la especie, más podemos pasar eso a las distintas poblaciones. Hablamos mucho de niños y niñas, pero en realidad también a adultos y adultas, personas que necesiten conocer mejor para pasar del temor a la apreciación de una especie tan valiosa. Para esto también queremos cerrar con una pregunta que nos va a llamar muchísimo la atención y que va a hacer picar los pies por salir con los binoculares o el telescopio a ver qué nos podemos encontrar. Y es, ¿hay arpías en la historia reciente de Costa Rica? Vamos a hablar de dos planos. Vamos a hablar de los que pueden ser reportes fidedignos y de aquellos para los que puede hacer un poquito falta de evidencia. Sergio, ¿vos dirías que hay arpías en la historia reciente para los reportes de Costa Rica? Ok, nada más un paréntesis pequeñito para agregar algo a todo lo que usted dijo, que me parece excelente, para que para que lo pongan en remojo, las barbas en remojo, como dice el dicho, ¿verdad? La educación ambiental es la base de la conservación. ¿Ya? Ningún proyecto de conservación es exitoso si usted no incluye educación ambiental. Entonces eso nada más como para que lo analicemos, ¿verdad? Respecto a esta otra pregunta sumamente interesante, sí, la respuesta es sí, sí hay reportes recientemente, como comentaba ahí, nosotros estamos trabajando con esta investigación que es sobre registros históricos y actuales confirmados, ¿verdad? De águila arpía aquí en Costa Rica y en Nicaragua también, ¿verdad? Que es otro país donde la información de arpía es muy poca, ¿verdad? Entonces sí hay, por ejemplo, para mencionarles, en los últimos 22 años, estamos hablando, incluyendo este año, el 2022, tenemos 11 reportes confirmados de águila arpía aquí en Costa Rica. Y curiosamente, la mayoría de ellos son en la península de Osa entre el 2000 y el 2010, y entre el 2009 y el 2017, sí, ajá, no, mentira, y entre el 2009 y el 2010, en Tortuguero, y tenemos el último reporte que hablaba David hace un ratito, del 2017, que fue en San Carlos, ¿verdad? Entonces sí tenemos bastantes reportes, yo creo que es algo muy emocionante. Ahora, recordemos que vino lo del COVID, se paró el turismo, se pararon un montón de actividades de observación de aves y todo, y tal vez eso pueda influir en que haya un rezago en los últimos años de que no hay observaciones, ¿verdad? Estamos hablando ya de 5 años, tomando en cuenta el 2022, pero sí hay reportes recientes, y yo considero que en cualquier momento podría salir el siguiente reporte, ¿verdad? De arpía en alguna de estas zonas. Ahora, respecto a los reportes no fidedignos, de esos sobran por todo lado. Le voy a poner un ejemplo. Aquí a donde yo vivo se llama Suerre, eso queda en el cantón de Pocosí. Es una boscosa muy bonita, pero nunca ha habido un reporte de arpía acá. A lo sumo, algunos reportes, digamos, históricos por el lado del Reventazón y así, pero reportes de hace muchos años, ¿verdad? Estamos hablando de hace casi 100 años. Entonces, bueno, pues resulta que un señor viene y me dice que él jura y perjura que él vio águila arpía hace como 8 años aquí, ¿verdad? Entonces yo tranquilamente vine y le digo, bueno, vea, hagamos esto, le voy a enseñar algunas fotos de rapaces y usted me va a decir a cuál se le parecía, ¿verdad? O cuál dice usted que es el arpía. Y entonces resulta que el señor lo que vio fue un Spizaetus ornatus, ¿verdad? Un aguilucho penachudo. Y él aseguraba y perjuraba que esa era el águila arpía porque él la veía grande, porque tenía un penacho y entonces para él eso es arpía. Entonces yo creo que muchos de estos reportes, primero debemos fijarnos en quién nos está diciendo que vio un águila arpía, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia de esa persona con aves? Y segundo, hacer un tipo de quiz así rápido como ese que le hice yo a esta persona, ¿verdad? Para saber qué es, o por lo menos en una aproximación de qué es lo que él estaba viendo. Creo que muchas veces lo que sucede es que hay una confusión entre las especies, ¿verdad? Y la gente piensa que está viendo un ave cuando realmente es otra, pero simplemente como vieron no sé, un anuncio o algún reportaje en algún video y vieron que el águila arpía tiene un penacho, ¿verdad? Entonces ya por eso, si hubo un ave así, ya es un águila arpía. Entonces es algo muy frecuente, ¿verdad? No sé si David puede o quiere agregar algo. Claro, bueno,
De los que dice Sergio, por supuesto, hace poquito que es que en Coronado aquí, por Montserrat de Coronado, y también hace un tiempo un amigo que es que en Escazú, hacía unos años vieron una arpía. Y así, de esos hay montones de historias, ¿verdad? Que sin una prueba no se pueden ratificar, es una especie muy difícil de observar. Y basta, ustedes se ponen a ver, basta con que alguien ponga un post de arpía, porque siempre van a generar de qué hablar, siempre, lo que sea que usted ponga arpía, siempre va a tener muchos likes y comentarios, y siempre va a haber estas personas que hacen su reporte diciendo, yo la vi tal fecha hace poco. Entonces sí, eso es algo muy común. Bueno, con esto que ustedes me comentan, creo que dentro de muchas de las conclusiones que podemos sacar del podcast en esta ocasión, una es que para Costa Rica, bueno, sabemos que está en Sudamérica y tal, pero que para Costa Rica no es un fantasma, pero es un misterio. Entonces, invitar a la gente a que siga observando, a que siga reportando, a que siga poniéndole mucha atención, a sumar a estos esfuerzos de muestreo, a esta investigación, trabajos como el que ustedes vienen desarrollando, de este paper que viene en proceso. Todo eso, invitar a las personas a que recordemos eso. No es un fantasma, es un misterio. Hay que salir a buscar las respuestas a todo este montón de preguntas que nos estamos generando en esta ocasión y en todas las conversaciones que probablemente se hayan generado montones de veces en torno a esta especie. Investigación. Y creo, exactamente, y que creo que entonces nos permiten llevarnos ese mensaje para ir haciendo cierre en esta conversación. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a Sergio, muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, que nos encantaría también que escriban a la asociación, que escriban a las redes sociales vinculadas al podcast para saber qué otras preguntas pueden tener. Y pues con esto nos estaríamos despidiendo en este episodio número 3 del podcast de Celedonia.